¿Qué hueso es este hueso? Escápula. ¿Qué tipo de hueso es la escápula? Plano. ¿Qué forma tiene? Triangular, muy bien. Como la glándula semilunar, que es la izquierda, y la derecha es piramidal. Yo no sé por qué hay gente que me colocó que la glándula suprarrenal tiene forma ovoide, o otros que tenían forma, ¿qué forma era? Forma cuadrangular también. Normalmente en otras épocas hubiese tirado fotos Instagram, pero hoy en día eso se llama bullying cibernético. Entonces, la escápula, Trocaram ¿qué minha tipo mesa. de hueso? Aquele dia a mesa estava reta, essa não estava. Hueso plano, forma triangular, como la glándula suprarrenal derecha. Não prestei atenção no Tiene início. forma Essa porra triangular, agora tô es pra segurar. aquí, pirámide. ¿Cuántas caras tiene la escápula? Dos. Esta qué cara es anterior. Esta es la fosa subescapular. Y esta es la cara posterior. ¿Cómo se distingue una de otra? En la cara anterior vemos una superficie lisa. Y en la cara posterior, ¿qué vemos? La espina de la escápula. Y este es el acromión de la escápula. Entonces, la escápula, también llamado omóplato, es un hueso plano. ¿Con qué huesos se articula la escápula? Clavícula y húmero. La cara anterior de la escápula tenemos la fosa subescapular. ¿Qué forma tiene la escápula? Triangular. O pirámide invertida también se usa. Y esto de aquí es la cara posterior. Esta es la espina de la escápula. Este es el acromión de la escápula. Esta es la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Entonces, en la cara anterior tenemos una fosa subescapular. En la cara posterior tenemos fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Esta es la espina de la escápula y este es el acromión de la escápula. Entonces la espina de la escápula forma el acromión de la escápula. ¿Cómo se llama esta superficie que está aquí? Esta es la cavidad glenoidea, que es para articularse con la cabeza del húmero. Entonces aquí vemos, esto es la cara anterior, fosa subescapular, cara posterior, la espina de la escápula, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, y la espina de la escápula forma el acromión de la escápula. En la cavidad glenoidea, ¿quién se articula? La cabeza del húmero. Y en el acromión de la escápula, ¿quién se articula? La clavícula. ¿Qué forma tiene la escápula? Triangular. Triangular. Si es triangular, ¿qué borde va a ser este? Borde superior, borde medial, borde lateral. ¿Dónde se encuentra la
No, pero ¿qué encontramos principalmente? En el borde superior, ¿ven? Encontramos la escotadura de la escápula y la apófisis coracoides. No se confundan las estructuras. Esta es la cavidad glenoide. Esta es la apófisis coracoides. Y este es el acrónimo de la escápula. Aquí vemos siempre en el borde superior, vamos a encontrar aquí la apófisis coracoides. La apófisis coracoides, la escotadura de la escápula. Borde superior, borde medial, borde lateral. Y aquí está la cavidad glenoide. Entonces, ¿cuántas caras tiene la escápula? Dos. Anterior y posterior. ¿Cuántos bordes tiene? Tres. Superior, medial y lateral. Ahora, ¿cuántos ángulos tiene la escápula? Superior, inferior y lateral. ¿Tres? ¿A qué corresponde el ángulo lateral? A la cavidad glenoide, donde va a articularse la cabeza del húmero. Aquí vemos algunas de las inserciones musculares que tiene la escápula. Profesor, ¿hay que aprender todo eso? Sí. Entonces, fosa subescapular. ¿Qué cara de la escápula es? Anterior. ¿Y qué músculo se inserta aquí? Músculo subescapular. Cara posterior. Espina de la escápula. Fosa supraespinosa. Aquí se inserta el músculo supraespinoso. Espina de la escápula, fosa infraespinosa. Aquí se insertan tres músculos. El músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Por eso se dice que la fosa infraespinosa sirve para tres inserciones. Infraespinoso ocupa casi toda la fosa. Y aquí redondo mayor y redondo menor también se insertan. Esta es la espina de la escápula. ¿Quién se inserta en el borde superior de la espina de la escápula? Trapecio. Y en el borde inferior, deltoides. Aquí es más divertido. Aquí se inserta músculo subescapular. Aquí músculo supraespinoso. Aquí músculo infraespinoso. Aquí músculo redondo menor y aquí redondo mayor. Siempre el infraespinoso ocupa casi toda la fosa. El redondo menor se inserta por arriba y el redondo mayor por debajo. Aquí se inserta el músculo trapecio. Y aquí el músculo deltoides. Esta es la cavidad glenoide, que tiene un tubérculo superior y un tubérculo inferior. ¿Qué tendón se inserta en el tubérculo superior? Tendón del bíceps. Y en el tubérculo inferior, tendón del tríceps. ¿Comprendieron, chicos? Sí. Bueno, vamos a continuar. Este es el húmero. Tipo de hueso largo. Al ser un hueso largo, siempre tendrá dos extremidades.
extremidad superior se divide en varias partes. ¿Cómo se llama esta parte del húmero? Cabeza. ¿Qué forma tiene la cabeza del húmero? Forma de esfera. ¿Con quién se une la cabeza del húmero? Con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Cuántos movimientos puede hacer la articulación escápulo-humeral? Elevación, rotación, Vamos a ver si me sale. Esto es flexión, flexión. Esto es extensión. Esto es abducción. Esto es retracción, Esto es rotación medial, esto es rotación lateral y esto es circunducción. Entonces, ¿cuántos movimientos hacen? 7. Es lo mismo que la articulación aquí coxofemoral puede hacer flexión, extensión, puede hacer abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial y circunducción. ¿Qué pasó? Escápulo humeral, entre la escápula y el húmero. Ese es el nombre de la articulación, porque los huesos que se unen, ¿cuáles son? Escápula y húmero, por eso es escápulo humeral, o también se llama gleno humeral también. Ahora, ¿qué forma tiene la cabeza del húmero? Esfera. Entonces, el subtipo de articulación es esferoide. Es una articulación móvil, ¿de qué tipo? Esferoide. ¿Cuáles son las únicas articulaciones del cuerpo que son esferoides? Entre la escápula y el húmero y entre el coxal y el fémur. Son las únicas articulaciones esferoides. Entonces, si yo les pongo tipo de articulación, solo tienen que recordar que la cabeza del húmero tiene forma de esfera. Entonces es esferoide. Y no confundan los movimientos del húmero con los movimientos del radio y el cúbito. Aquí es una articulación y aquí es otra articulación. Claro, los movimientos que tiene la articulación escápulo-humeral, ¿cuántos son? 7. Cuando se lleva el húmero hacia adelante es flexión. Llevar hacia atrás es extensión. Hacia afuera, abducción. Hacia adentro, aducción. Rotar hacia adentro, rotación medial. Hacia afuera, rotación lateral. Y circunducción. ¿Qué articulación hace esos 7 movimientos? Escápulo-humeral. Porque después la articulación aquí del codo solo hace flexión, extensión, supinación y pronación. Por eso les digo que no se confundan la articulación. Aquí hay una articulación. ¿Qué tipo de articulación? Esferoide. Entonces, esta es la cabeza del húmero. Si esta es la cabeza, este es el cuello. Este es el cuello anatómico. Luego tenemos los tubérculos. El tubérculo menor y el tubérculo mayor. ¿Cómo se llama el tubérculo menor? Troquín. Y el tubérculo mayor? Troquíter. ¿Cómo se van a recordar eso? Troquín pequeñito. ¿Qué significa eso? Tubérculo menor. Pequeñín, ¿qué significa?
Troquíter, el nombre es más largo, tubérculo mayor. Entre el troquín y el troquíter, ¿qué existe? Corredera bicipital. Esta es la corredera bicipital, también llamado surco bicipital. ¿Qué tendón pasa por aquí? Se llama bicipital. Tendón del bíceps. Entonces, cabeza del húmero, cuello anatómico, tubérculo menor o troquín, tubérculo mayor o Troquíter. troquíter, corredera bicipital. Por aquí pasa el tendón del Bíceps. bíceps, cuello Quirúrgico. quirúrgico. ¿Y qué pasa por aquí? ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Se llama cuello quirúrgico porque antiguamente aquí había un cartílago llamado cartílago de crecimiento. ¿Y qué pasa cuando una persona crece? Esta zona es la que tiene menor cantidad de calcio. ¿Qué significa eso? Es más fácil de romperse. ¿Cómo se llama la ruptura de un hueso? Fractura. De fracturarse. Por eso se llama cuello quirúrgico. Zona más susceptible a sufrir fracturas. La fractura de la cabeza del húmero. Muy bien. Acho que eu não sei se pode estar ali nessa cadeira. ¿Qué pasó? Acho que não. Eu tô achando que tá pra isso. No entendía nada. ¿El aire está caliente? Sim. Tienes que avisar. Essa câmera tá toda suja. Ele vai subindo só assim para 28. Tá bem 27, deu menos 4. No hay nadie que esté manipulando esto en su celular. No, y pregunto, porque esta clase de aparatos se pueden manipular desde un iPhone. Não dei ideia, pro. Gente, Pero para está en modo automático. Bueno, ya le llamé al del aire, chicos. Ya va a venir a solucionar. Igual deberían practicar la calma mental. Muy bem. Les digo que en muchos hospitales públicos no hay aire acondicionado. Deberán aprender a sobrevivir sin eso. Igual está muy sobrevalorado la tecnología. Bueno, esta es el la escápula y el húmero. Y aquí tenemos la articulación del codo, articulación del hombro, del codo, escápulo humeral, húmero radiocubital. Esto que ven aquí sería la cabeza del húmero. Este es el cuello anatómico, tubérculo menor o troquín, tubérculo mayor o troquíter. Y esta es la corredera bicipital, donde pasa el tendón del Bíceps. bíceps. Cuello quirúrgico, más susceptible a Fratura. fracturas. Y
aquí vemos las inserciones musculares que tiene el húmero. ¿Qué músculo se inserta en el troquídeo? Subescapular. Y en el troquíter, Subescapular. supraespinoso, infraespinoso y redondo. Menor. Menor. Entonces, aquí se va a insertar el músculo subescapular en el troquídeo. Y en el troquíter se va a insertar supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y en el medio pasa el tendón del bíceps. Este tendón se inserta en el húmero. No. El bíceps braquial no tiene ninguna inserción en el húmero. El bíceps, ¿dónde se inserta? En el tubérculo superior de la cavidad glenoide y debajo se inserta en el radio. No tiene ninguna inserción en el húmero. Por eso se dice que por la corredera bicipital cruza el tendón del bíceps, pero cruza sin insertarse en el húmero. Si este es el tendón del bíceps, ¿quién se inserta lateralmente? Pectoral mayor. Medialmente, el dorsal ancho y el músculo redondo mayor. Muy bien. Aquí, si se fractura aquí, si existe cierto riesgo de lesionar el tendón del bíceps, o también si el músculo se contrae muy fuerte, se puede romper el tendón del bíceps. Pero es difícil que ocurra a no ser que una persona esté levantando más del peso máximo posible. ¿Cuánto es el máximo posible que una persona debe levantar? Se hace con el peso corporal. Si una persona pesa 80 kilos, lo máximo que debe levantar es el doble de su peso, o sea, 150, 160 kilos. Naturalmente, obviamente. Si se hace uso de ayuda exógena, obviamente se puede levantar 3 o 4 veces el peso normal. Pero para evitar que el músculo se contraiga para romper el tendón, nunca hay que superar el doble del peso normal. Además, ¿por qué una persona quiere levantar tanto peso? Eso no sirve en el día a día. Es cierto. A gente fala de uma repetição máxima, que seria às vezes até o tempo de mobilidade da pessoa, a gente calcula 70, 80, 95% para poder prescrever um peso. Pero para eso, el músculo ya no crece superando el doble de su peso. Exacto. Ahí está. Superando el doble del peso corporal, el músculo ya no crece. ¿Por qué el músculo ya no crece? Porque existe una proteína llamada mioestatina. ¿Cuál es la función de esa proteína? Evitar el crecimiento muscular. Porque ¿qué pasa si el músculo crece? Aumenta la necesidad calórica, aumenta la ingesta de calorías y para el cuerpo es más conveniente disminuir la ingesta calórica. Claro. Por ejemplo, los músculos que soportan casi todo el peso del cuerpo no crecen en abundante cantidad, a no ser que reciban ayuda exógena. Miostatina. Pueden investigar, la miostatina es la proteína que impide el crecimiento muscular. Entre más una persona se ejercita, más el cuerpo produce miostatina para evitar el crecimiento excesivo. Porque si crecen mucho
tendría que comer más, eso no es conveniente para el metabolismo. Claro, más trabajo para las células. Recuerden algo, ¿para qué evolucionó el cuerpo humano? Para tener resistencia, no para tener fuerza. Entonces, este es el tubérculo menor o troquín. ¿Qué se inserta aquí? Supraescapular. Tubérculo mayor o troquín. Aquí se inserta supraespinoso, infraespinoso, Redondo redondo menor. Aquí pasa tendón del bíceps. Aquí se inserta pectoral mayor. Aquí se inserta dorsal ancho. Y aquí redondo menor. mayor. ¿Cómo se llaman estos músculos que vemos aquí? Estos músculos que vemos aquí son los músculos rotadores, porque hacen rotación lateral y rotación medial. Por eso son músculos rotadores. ¿Cómo se llama el pectoral? Músculo flexor y el dorsal extensor. Entonces, ¿en qué hueso actúan, chicos? ¿En qué hueso van a actuar estos músculos? Número. En el húmero, porque se insertan en el húmero. Sí. Los rotadores son solo los que están más cerca de la cabeza, son todos. Los rotadores normalmente son los que se insertan entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor. Por ejemplo, músculos como el pectoral mayor y el redondo mayor también hacen rotación medial, rotación interna. Pero los principales rotadores, en el caso de rotación lateral aquí, son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Ay, tudo está Y el gravado. rotador medial es el subescapular. Estos son los principales rotadores. Estos también hacen rotación de forma accesoria. Bueno, ¿qué vemos aquí, chicos? Cuello anatómico. Esta es la cavidad glenoidea. Esta es la cabeza del húmero. Este es el cuello Anatómico. anatómico. Y aquí el cuello Quirúrgico. El tubérculo mayor. Troquíter. Tubérculo menor. Troquín. Y aquí la corredera occipital, donde pasa el tendón del Bíceps. bíceps. Entonces, ¿qué músculo se inserta aquí? Subescapular. Subescapular. Aquí. Supraespinoso. Supraespinoso. Espinoso. Redondo Menor. Y aquí, si aquí viene el tendón del bíceps, lateralmente se inserta el pectoral mayor. Aquí medialmente el dorsal ancho. Y aquí el redondo mayor. Este es el cuerpo del húmero. El cuerpo del húmero va a presentar una tuberosidad deltoidea. Si se llama tuberosidad deltoidea, ¿qué músculo se inserta aquí? Deltoides. Deltoides. ¿Qué función cumple el deltoides? ¿Y cómo se llama eso? Abdução. Abducción. ¿Hasta cuándo? Hasta 60 grados. Por arriba, aquí, eso ya es el supraespinoso el que hace ese trabajo.
Entonces, chicos, ¿qué hemos aprendido hoy? El que hace esto entrena el Abductor. deltoides. El que hace esto, Subescapular. supraespinoso. Supraespinoso. Porque el deltoides solamente hace abducción hasta los 60 grados. Superando ya es función del supraespinoso. ¿Comprendieron, chicos? Sí. ¿Cuál es el principal abductor del húmero? Deltoides. Deltoides. Si el deltoides es abductor, ¿quién es el aductor? Pectoral mayor. Son músculos antagonistas, porque uno hace un movimiento y el otro hace el movimiento contrario. Y no me digan más, se levanta. Abducción. Aducción. Y yo así mismo le voy a preguntar en el examen. El que no avisa, el que avisa no traiciona. Ahí. Entonces, aquí tuberosidad deltoidea. Aquí se inserta el músculo deltoides. Por debajo, aquí se inserta el músculo braquial. El músculo braquial es el principal flexor del antebrazo por excelencia. Cuando se dice flexión del antebrazo, tiene que flexionarse aquí, ¿ven? Entonces, ¿quién se inserta en la tuberosidad deltoidea? El deltoides por arriba y por debajo se inserta el músculo braquial. ¿Esto qué cara es? Cara anterior. En la cara anterior, lateralmente, encontramos la tuberosidad deltoidea. ¿Y qué encontramos en la cara posterior? Tríceps. Encontramos, y esto anoten porque en el nuevo libro ya se cambió, está el surco del nervio radial. Si se llama surco del nervio radial, ¿qué nervio pasa aquí? El nervio radial. Antiguamente a esto se le llamaba canal de torsión del húmero. Entonces, antiguamente canal de torsión. Ahora surco del nervio radial. ¿Qué nervio va a pasar entonces aquí? Radial. Y por arriba de este surco se inserta la cabeza lateral del tríceps y por debajo la cabeza medial y superficialmente la cabeza larga. ¿Cuántas cabezas tienen tríceps? 3. 3. Una lateral, una medial. Ambas se insertan en el húmero. Y luego está la cabeza larga que se inserta en el cúbito y en la cavidad glenoide. Esta es la extremidad inferior. Sí. ¿Qué tenemos en el cuerpo del húmero que es importante? La tuberosidad deltoide, cara anterior, y en la cara posterior el surco para el nervio radial. ¿Y qué tenemos en la extremidad inferior de importante? Las superficies articulares. ¿Con cuántos huesos debe articularse el húmero? 2. Con el radio lateralmente y con el cúbito medialmente. ¿Cómo se llama
la unión entre el húmero y el radio. Es una articulación. La articulación se llama húmero radial. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Cómo se llama esta superficie articular? ¿Cómo se llama? Cóndilo. Entonces es una unión de tipo cóndilo. Ahora, este es el húmero y esta es la extremidad superior del cúbito. Y aquí está la escotadura del cúbito. Entonces, la unión aquí es entre el húmero y el cúbito. Se llama articulación húmero-cubital. ¿Qué tipo de articulación es? Troclear. Este es el cóndilo y esta es la tróclea. ¿Cuántos huesos se unen aquí? 3. El húmero se une con el radio. El húmero se une con el cúbito. Aquí se forma la articulación del codo. La articulación del codo. No escribir una prueba codo. Codo. El codo puede hacer ¿cuántos movimientos? 4. 4. Troclear puede hacer 2. Flexión y extensión. Condilia 2. La rotación medial y lateral, que en el miembro superior se llama supinación y pronación. Entonces, ¿cuántos movimientos hace esta articulación? 4. Movimiento de flexión, extensión, supinación, pronación. Ahora, unión entre húmero y radio es a través del cóndilo. Húmero y cúbito a través de la tróclea. Es el cóndilo, la tróclea. Y este es el cóndilo, este es el epicóndilo. Esta es la tróclea, esta es la epitróclea. Claro. Cóndilo, tróclea. Epicóndilo y epitróclea. ¿Qué músculos se insertan en el epicóndilo? Los músculos epicondíleos. Y en la epitróclea, los músculos epitrocleares. Claro que obviamente no es tan sencillo así. ¿Ven? En el epicóndilo se insertan los músculos epicondíleos, que son músculos extensores y supinadores. En la epitróclea, los músculos epitrocleares, pronadores y flexores. Entonces, el cóndilo y la tróclea son superficies articulares. El epicóndilo y la epitróclea son superficies de inserción muscular. ¿Cómo se llama esta fosa que está aquí? Este es el radio y esta es la fosa radial. Esta es la apófisis coronoides, esta es la fosa coronoides. Este es el olecranon y esta es la fosa olecraniana. Entonces, ¿cuántas fosas tiene la extremidad inferior del húmero? Fosa radial, fosa coronoides, fosa olecraniana. ¿Cuántas superficies articulares? 2. Cóndilo y trócleo. ¿Cuántas
insertan epicondilios y aquí epitrocleares. Hueso, radio, cabeza del radio. Hueso, cúbito, cabeza del cúbito. Errado. Esta no es la cabeza del cúbito. ¿Dónde tiene el cúbito su cabeza? En la parte de abajo. ¿Cómo se van a recordar eso, chicos? 69. ¿Quién es el 9? El radio, cabeza arriba. ¿Y quién es el 6? El cúbito, cabeza abajo. Pero ¿por qué no votan tu número 69? Otro grupo también comenzó a reír, no sé por qué. 69 es el número de cáncer del signo zodiacal. Es el número del infinito, 69. Bueno, entonces, vamos a ver la epífisis inferior o extremidad inferior. Aquí vemos el cóndilo, el epicóndilo, tróclea y epitróclea, fosa radial y fosa coronoide. Y aquí en la parte posterior, fosa olecraniana. Entre la fosa olecraniana y la epitróclea, aquí pasa un nervio. ¿Qué nervio pasa ahí? El nervio cubital. Entre la fosa olecraniana y la epitróclea. Hueso húmero. Epitrócleo. Cóndilo y trócleo. Fosa radial. Fosa coronoide. Fosa olecraniana. Del cúbito, esto se llama apófisis coronoides. Y esto se llama olecrania. Apófisis coronoides y aquí olecrania. Ele passa pelo epitrócleo e qual fossa? Entre la fosa olecraniana y la epitróclea. Aquí pasa el nervio cubital. Algo importante que deben saber: cuando el radio está en la fosa radial y la apófisis coronoides en la fosa coronoide durante la flexión, y cuando el olecranón se inserta en la fosa olecraniana durante la extensión. Aquí también podemos ver que la cabeza del radio también está articulada con la extremidad superior del cúbito. Esto es lo que permite que el radio gire sobre el cúbito. Muy bien, ¿cuáles son los nervios que se relacionan con el húmero? A nivel del cuello quirúrgico, ¿qué nervio cruza? El nervio axilar. ¿Para qué sirve el nervio axilar? ¿Qué músculo se inserta aquí? Deltoides. El nervio axilar es para el músculo deltoides. Aquí en el canal de torsión está
está el surco del nervio radial. Aquí pasa qué nervio. Radial. ¿Para qué músculo es el radial? El que tiene 3 cabezas. Tríceps. Para el músculo tríceps. Y entre la fosa olecraniana y la epitróclea, aquí pasa el nervio cubital. Entonces, ¿cuáles son los 3 nervios que se relacionan con el húmero? Axilar, radial y cubital. Con el cuello quirúrgico, nervio axilar. Para el deltoides. Cuerpo del húmero, nervio radial. Para el músculo tríceps. El radial, ¿por qué la flecha es la más grande? Porque el radial es el nervio más grande del miembro superior. Por eso la flecha es más grande. Y luego aquí, en la extremidad inferior, nervio cubital. Bueno, chicos, entonces, ¿comprendieron? El nervio cubital sí inerva principalmente a los músculos flexores del antebrazo y de la mano. Bueno, descansemos un ratito. No sé por qué se cansan. Si vamos a hablar sobre el radio y el cúbito. Aquí no hay mucho que hablar porque el radio y cúbito no tienen muchos accidentes anatómicos. El radio es un hueso largo, extremidad superior, cuerpo, extremidad inferior. La extremidad superior aquí es la cabeza del radio. Aquí vemos el cúbito, es un hueso largo, extremidad superior, cuerpo y extremidad inferior. Aquí cabeza del cúbito. ¿Cómo se llama este espacio? El espacio interóseo. En el espacio interóseo normalmente está la membrana interósea que conecta ambos huesos. Aquí vemos la extremidad superior. ¿Cómo se llama esta parte del radio? Cabeza del radio. Este es el cuello del radio. Y esta es la tuberosidad radial. La tuberosidad radial es donde se inserta el tendón del bíceps. Entonces, cabeza del radio, cuello del radio y tuberosidad radial. ¿Qué hueso es este? Cúbito. ¿Y esto es? No, o letra, no sé. Esta es la cabeza del cúbito. Esto es la extremidad superior. La extremidad superior se divide en el olecrano. Y esto es la apófisis coronoide. Olecranon, apófisis, coronoides. Esta es la escotadura cubital. El olecranon está por detrás, por delante la apófisis, coronoides y aquí la escotadura cubital. El cúbito también tiene una escotadura radial para la cabeza del radio. ¿Y cómo se llama esto? Tuberosidade. Tuberosidad Cubital. cubital. ¿Qué músculo se inserta aquí?
el músculo braquial. Entonces, en la tuberosidad del radio se inserta el músculo bíceps. Y en la tuberosidad cubital se inserta el músculo braquial. ¿Y cómo se llama esto? Porque a cabeça está Cuello. Como si esto no es la cabeza. ¿Ven? En ninguna parte que dice cabeza y cuello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esto? Olecra. Escotadura Vital. Apófisis coronoides. Tuberosidad Cubital. cubital. Escotadura Radial. radial. Para la cabeza del radio. Entonces, ¿qué hueso sería? Radio. Extremidad superior. ¿Por qué se llama radio? Porque la forma que tiene se asemeja a la antigua antena del radio. Ustedes conocen, antiguamente los radios tenían una antena, por eso se llama radio. Entonces, esta sería la fosa articular, cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad radial. Aquí se inserta el tendón del bíceps. Extremidad superior del cúbito, esto es el olecrano. Apófisis coronoides. Escotadura cubital. Escotadura radial. Y esta es la tuberosidad del cúbito. Aquí se inserta el tendón del músculo Braquial. Aquí está el radio, aquí vemos el cúbito. Y aquí vemos la membrana interósea. Muy bien. ¿Qué sería esto? Cuerpo del radio, cuerpo del cúbito. Entre ambos está el espacio interóseo, donde se inserta la membrana interósea. Y esta es la extremidad inferior del radio. Y esto es el cuello. Y esta es la cabeza del cúbito. ¿Recuerdan? 69. Que no sé por qué no les gusta este número. Entonces, esta es la extremidad inferior del radio. Y esta es la apófisis estiloides. Esa sería extremidad inferior del cúbito, cuello y cabeza. Y esta es la apófisis estiloides. En la extremidad inferior, tanto radio como cúbito tienen apófisis estiloides. Aquí vemos un corte, ¿ven? Justo a nivel del cuerpo. El radio tiene una cara anterior, posterior y lateral. Este es el hueso compacto. Y este es el hueso esponjoso, donde va a estar la médula ósea. Este es el cúbito, cara anterior, posterior y medial. Entre radio y cúbito, membrana interósea. Extremidad inferior del radio, apófisis estiloides. Extremidad inferior del cúbito, cabeza del cúbito y apófisis estiloides. ¿Sabían ustedes que el cúbito no se articula con ningún hueso del cuerpo? Es el radio el que se articula. ¿Cuántas escotaduras tiene el radio? 2. Una escotadura triangular y otra escotadura semicircular.
lunar, similar a las glándulas suprarrenales. Eso siempre será divertido para mí. Entonces, triangular y aquí semilunar. ¿Para qué sirven esto? Para los huesos. ¿Quién se inserta aquí? El hueso escafoides. Y aquí el hueso semilunar. Algo interesante, chicos. El radio y el cúbito se pueden apreciar bien junto a su membrana interósea en la supinación. Ahí vemos como el radio, ven, está separado del cúbito. ¿Y qué ocurre durante la pronación? El radio cruza delante del cúbito. Entonces, ¿cuál es el que tiene movimiento? El radio. ¿Y cómo puede volver a su posición normal? A través de la membrana interósea. Vuelve a su posición normal. Entonces, ven cómo el radio gira sobre el cúbito. Por eso la cabeza del radio tiene una forma esférica. ¿Qué hueso es este? Radio. ¿Qué hueso es este? Cúbito. ¿Cómo se llama esta articulación? Radio cubital. ¿Qué tipo de articulaciones? Trocoides. Muy bien. Porque la cabeza del radio tiene una forma esférica y eso permite que gire sobre el cúbito. ¿Sí? La articulación entre el radio y el cúbito sería considerada En el libro de Dubier sí se considera esferoide, pero esferoide tiene que ver también con una superficie que sería ahí una cavidad y una esfera. ¿Y qué ocurre? El cúbito no tiene una concavidad, por eso no es esferoide. Es de tipo trocoides, porque una superficie tiene forma esférica, pero la otra superficie es plana totalmente. Entonces, según nuestro libro, la unión radio-cubital es de tipo trocoides. ¿Qué movimiento permite hacer esta articulación? Supinación y pronación. ¿En qué momento el radio está delante del cúbito? En la pronación. Y ambos están separados en la supinación. El tejido que une a ambos huesos es la membrana interósea. ¿Cómo se llama la unión de un hueso con otro hueso a través de una membrana interósea? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama la articulación? Trocoides es aquí arriba. Yo pregunto esta articulación. Puedo dejar flotar eso. Así cuando caigan a prueba va a ser más sorpresa. Se llama sindesmosis. La unión de un hueso con otro hueso a través de una membrana interósea se llama sindesmosis. Hay muchos tipos de articulaciones, chicos. Sindesmosis, también está la sinsarcosis. Sinsarcosis es cuando los huesos se unen a través de los músculos y sus inserciones. Y cuando hay una membrana interósea, eso se llama sindesmosis. ¿Es normal esto? Sí. El cúbito se articula con el radio. Y aquí el radio se articula
articula con los huesos del carpo. El cúbito no se articula con los huesos del carpo. Ahora, el radio, ¿cuántas escotaduras tiene? Dos. ¿Qué huesos van a articularse con el radio? El hueso escafoides y el hueso semilunar. Luego tenemos aquí el hueso piramidal y este es el pisiforme. ¿Cómo se llama esta fila del carpo? Fila superior. Y esta es fila inferior. ¿Cuántos huesos tenemos en el carpo? 8. Fila superior tenemos escafoides, semilunar, el piramidal y el pisiforme. La fila inferior tenemos el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. De estos 8 huesos, vemos que la fila superior y la fila inferior se articulan. ¿Qué tipo de articulaciones entre fila superior y fila inferior? Tronclear, chicos. ¿Qué movimientos hace el carpo? Extensión y flexión. Bien, extiende, flexiona. ¿Cuándo se hace eso? Normalmente eso se hace ahí cuando, por ejemplo, en una fiesta sin querer se extiende y se flexiona. ¿Cómo se extiende hacia arriba? ¿Y cómo se flexiona hacia abajo? ¿Quién hace el movimiento? Los huesos del carpo. Entonces, la unión entre la fila superior y la fila inferior es una unión de tipo troclear. ¿Cuál es el hueso más grande del carpo? El hueso grande. No creo que se equivoquen en eso. El más pequeño, pisiforme. Aquí vemos los huesos del carpo. Y no se preocupen, chicos, en la morgue están todos los huesos separados. Va a ser fácil para ustedes identificar. Hueso escafoide, hueso semilunar, hueso piramidal, hueso pisiforme. El pisiforme es el hueso más pequeño del carpo. Otra cosa, el pisiforme no se articula con la fila inferior. El pisiforme solo se articula con el hueso piramidal de la fila superior. Aquí tenemos el hueso trapecio, el trapezoide, el grande y aquí el ganchoso. El hueso más grande del carpo es el hueso grande. Bastante lógico. Cabeza, cuello y cuerpo. El hueso ganchoso tiene un gancho, por eso se llama ganchoso. Bueno, la fila superior se articula con la fila inferior. ¿Qué tipo de articulaciones? Troclear, movimiento de extensión y flexión. E quem é que faz a rotação? ¿Cómo así rotación? Rotação do corpo. Rotación. Esto no es rotación, vos estás extendiendo y flexionando en distintos ángulos. Extendiendo, flexionando, extendiendo, flexionando, extendiendo, flexionando, en distintos ángulos. Rotación es así. Ahora, esto que vemos, ¿qué es?
5.531. No sé. ¿Qué significa? 5531. 5 se refiere al escafoide, que se articula con radio, semilunar, grande, trapezoide y trapecio. 5 es semilunar, que se articula con radio, escafoides, grande, ganchoso y piramidal. 3 es por piramidal, que se articula con semilunar, ganchoso y biciforme. Y 1 es biciforme, que se articula con piramidal. Trapecio se articula con 3, con escafoides, trapezoide y primer metacarpo. 4 es trapezoide. ¿Con qué huesos se articula? Trapecio, escafoides, grande y segundo metacarpo. 7 es el hueso grande. El grande es el hueso que más se articula. Por eso el hueso grande se considera pieza central del carpo. ¿Qué huesos se unen a nivel del hueso grande? Se une el escafoides, semilunar, trapezoide, ganchoso, segundo, tercer y cuarto metacarpos. Entonces, ¿cuál es la pieza central del carpo? El hueso grande. Si este hueso se fracturan el resto. Por eso se considera la pieza central del carpo. Y es el único hueso que dividimos en cabeza, cuello y cuerpo. Tenemos después el hueso ganchoso. ¿Con quién se articula? Piramidal, semilunar, grande, cuarto y quinto metacarpo. Pero no se preocupen, no les preguntaré eso. Tal vez. Me di cuenta que la mayoría rindió bien, por lo visto hacerles juego psicológico funciona. Sí, porque personas que nunca habían hecho un puntaje mayor de 10 a 11, ahora hicieron 15, 16. Por lo visto que mi juego psicológico funciona. Entonces, como funciona, no voy a cambiar, voy a continuar. Pessoas que nunca tiraram mais de 10 anos, né? Foram Por lo visto que funciona mejor prueba escrita también. Dá mais trabalho para corrigir. Pero estudiaron más, chicos, sufrieron más. Entonces funciona. Prof, o senhor tomou uma dose de maldade nesse período. Quiero que miren aquí. Estos son los huesos del carpo. Y estos son los metacarpos. Esta es la articulación carpo metacarpiano. ¿Qué tipo de articulación es? Troclear hace flexión y extensión. Flexión, extensión. De la unión entre los metacarpos y las falanges. Flexión y extensión. Ahora, ¿cuántos metacarpos hay? 5. 5. Los huesos del carpo, ¿qué tipo de huesos son? Gordos. Y los metacarpos, largos. Por eso tienen extremidades
cuarto y quinto. Primer espacio interóseo, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué músculo se inserta aquí? Si se llama espacio interóseo, aquí se inserta el músculo interóseo. ¿Qué función tiene el interóseo? ¿Qué función tiene? Hacer abducción y aducción. ¿Quiénes hacen esos movimientos? Músculos interóseos. Músculos interóseos. Ahora, vamos a continuar. Una cosa interesante. ¿Sabían que el metacarpo más corto es el primero y el más largo es el segundo? El tercer dedo es el que tiene las falanges de mayor longitud. Ahora, las falanges en total son 14. 14. Se consideran huesos largos. Normalmente el dedo promedio tiene falange proximal, media y distal. Esta es la unión o articulación interfalángica. ¿Qué tipo de articulación es interfalángica? Troquear, extensión y flexión. Extensión, flexión, extensión, flexión. ¿Ven? Extensión, flexión. Como é que é os três ali do dedo? Proximal, medial e... Falange proximal, media, Distal. distal. Todos los dedos suelen tener falange proximal, media y distal, excepto el pulgar. Solo tiene falange proximal y distal. Por eso el número de falanges es 14. Dedo pulgar aquí, proximal y distal. Dedo índice, falange proximal, media, distal. Dedo corazón, proximal, media, distal. Dedo anular, proximal, media, distal. Meñique, proximal, media, distal. Dedo pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Así se llama, dedo corazón. No se llama dedo del medio. Se llama dedo corazón. Aí, eu te amo então. Quer vir fazer esse dedo pra você? ¿Y este por qué se llama anular? Porque se usa la alianza de matrimonio. Por eso que hacían los antiguos musulmanes. Para evitar el matrimonio cortaban este dedo. ¿Comprendieron? Sim. Qué bueno. Dedos, pulgar, índice, corazón, Por que dedo do coração? anular, meñique. Por que do coração, professor? Y así se llama, corazón.